Yo soy Flor Coelho, trabajo en La Nación Data desde el 2006, pero no era La Nación Data todavía. La Nación Data podemos decir que empezó en 2010, así formalmente como una decisión estratégica. Y vinimos al primer meetup de Hackers y vinimos a la primer Media Party, si querés, ahí está, ya anda, ¿no? Así que acá, por ejemplo, está dando un taller de Tableau, colaborando en distintos equipos. Estos fuimos los que primero vinimos a la Media Party, después el equipo siguió ampliando, pero bueno, nos sentimos totalmente Hackers Argentina y aprendimos mucho con ustedes. Queremos contarles, porque si no saben, es que dentro de las iniciativas que tenemos nuevas, porque eso fue el pasado, pero ahora yo quiero hablar del futuro de La Nación Data, ¿no? Bien. Así que, ¿qué se viene? ¿Qué ilusiones tenemos? ¿Desafíos? Uno es Proyecto Naturaleza, que tiene que ver con la crisis de biodiversidad y la crisis de emergencia ambiental, que tiene muchos indicadores, ¿sí? ¿Con qué arrancamos? Porque el mismo equipo hace mundial, elecciones, otras cosas, ¿no? Pero con un monitor legislativo ambiental. Estamos trabajando con 4 ONGs, Directorio Legislativo, EcoHouse, FARM y Fundación Vida Silvestre, donde armamos una base de datos de dónde están los expedientes de los principales tópicos ambientales, ¿sí? Y para esto tenemos una base de datos que la armamos colaborativamente en Google Spreadsheet. La materia prima son los PDFs que sacamos de proyectos de leyes del Senado y diputados. ¿Sí? Tuvimos que prever para la programación todas las instancias que puede tener una ley, que avanza, pasa por comisiones, a veces entra por una cámara, por la otra. Ahí se hizo el modelo relacional. Y bueno, eso es como una base de datos donde algo que no se podía ver, en dónde estaba cajoneado, ¿no? Un tema, en qué comisión está, ¿no? Todos los proyectos de ley que hay sobre ese tema. Bueno, de Tableau que empezamos, ahora estamos dando nuestros primeros pasos en la inteligencia artificial, ¿sí? Y lo estamos haciendo como un laboratorio de ciencia de datos, de inteligencia artificial, y nos permitimos, en vez de ser un periodista de investigación que está siguiendo un caso de algo, nosotros estamos investigando la tecnología. ¿Sí? Y los telegramas electorales en Argentina, en las elecciones, en las escuelas se vota y hay autoridades de mesa y tienen que llenar determinados formularios que uno se llaman telegramas. Y ya en el 2015 habíamos hecho una investigación periodística donde con voluntarios nos ayudaron a revisar, y una herramienta desarrollada por fellows que conocimos acá en la Media Party, que era Night Mozilla Open News, una plataforma colaborativa, y revisamos 16.000 PDFs de telegramas electorales. Y el año pasado, uno de los voluntarios me dice, este año vamos a revisar los telegramas, y yo, bueno, ahí pensando, tenemos que encontrar como a ver qué podemos hacer, y se nos ocurrió analizarlos con un algoritmo de reconocimiento de imágenes, y después invitar a los voluntarios a que nos ayuden a ver cómo funcionó el algoritmo. La parte humana entra después de la inteligencia artificial. Entonces, como nuestro trabajo nos encanta hacer cosas en colaboración, ahí tenemos algunas ONGs, ASIC, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Democracia en Red, y varias universidades, algunas públicas, nos encanta trabajar con universidades públicas también, así que estamos con Avellaneda. Y bueno, y ¿qué hacía este algoritmo? ¿Sí? Que lo hicimos en colaboración con programadores de Baufes que querían donar su tiempo para un proyecto así pro bono, porque nosotros no teníamos todo el know-how. Para esto de inteligencia artificial hay que saber buscar sinergias, ¿sí? Nosotros no teníamos todo el know-how interno, teníamos una parte y bueno, colaboramos con ellos. Y lo que le pedimos fue, como si jugaran a la batalla naval A1, C3, B5, que mirara algunos casilleros a ver si estaban llenos o vacíos. Nos interesaba controlar que estuviera puesta la cantidad de sobres en uno, la cantidad de votantes, si había votos totales, si había firma de presidente de mesa, DNI presidente de mesa o fiscales. No le podemos pedir esta elección que nos cuente los números y que dé un resultado final. Quizá para la próxima lo logremos. Y bueno, ¿qué pasó entre las PASO y las generales? Nos armó una pilita, dividimos en unas provincias que queríamos revisar, que eran las más voluminosas,
y alguna que estaba picante, ¿qué pasaba? Que creo que era Tucumán, ahí podía haber un cambio. ¿Y qué descubrieron nuestros voluntarios? Que nos lo dejaron en notas, ¿sí? Que algunos telegramas estaban puestos al revés. Entonces se volvió loco el algoritmo. Entonces, para las generales, lo afinamos y dijimos, primero pega arriba a la derecha. Si encontrás un código de barras, anda a 1, C3, B5. Pero si no lo encontrás arriba, pega abajo a la izquierda y da vuelta el algoritmo. Esto fue una de las cosas que fue entre la colaboración de la inteligencia artificial y las personas, los voluntarios. Y otra cosa que nos pasó fue que algunos estaban escaneados en chanfle, entonces se volvía loco. Entonces, para el análisis de los telegramas de las elecciones generales, lo que hicimos fue achicar la zona donde tenía que pegar, digamos como si fuera un rayo láser, ¿sí? Para que no le agarrara un poco de raya y se confundiera, ¿no? Entonces, achicamos eso como aprendizaje. Otra cosa que hicimos fue pasar color a blanco y negro y que nos pasara que si había una firma que estaba muy finita la tinta, que no creyera que estaba vacío y nos diera un falso positivo. ¿Se dice eso? ¿Cuántos minutos voy? No, porque queda poquito igual. Este es como, ay, pasé demasiado. Convocamos por el diario Papel del domingo a nuestros lectores, explicamos que un algoritmo había sido un poquito más fácil explicado, pero que había hecho esto y que los invitamos. Tuvimos maratones cívicas, esto fue en UADE presencial, algunos alumnos estaban desde sus casas y otros fueron Nati, Flora, Delphi, que son periodistas de La Nación Data, bueno, Delphi ya no, pero, y también hicimos, por ejemplo, con Córdoba, con el CUP, ¿no? Una maratón cívica que nos ayudaban a revisar. Y, volviendo para atrás, no encontramos ningún fraude. El 95% de las cosas que pedimos que mirar daban ok. Pero nos gustó experimentar con la tecnología, que sepan cualquier gobierno que estamos mirando, que tenemos una tecnología donde podemos estar controlando cosas en todas las futuras elecciones donde no puede haber un gran desvío sin que salte, digamos, porque nos están ayudando. Este año pudimos revisar 100.000 PDFs con el algoritmo, bueno, nos hizo un toquito, ¿no? Pero digamos, pudimos ver una primer mirada de eso. Y por último, TRAP. ¿Sí? Yo no sé si algunos vieron el proyecto de TRAP de la Nación. Usamos otro subdominio de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. También fue un trabajo en equipo, ¿sí? Programadores, data scientists, periodistas, también con una periodista de la Rolling Stone, y lo que hicimos fue un especial, que ahora les voy a mostrar, donde se analizaron 692 canciones de los 20 músicos que nos dijo esta periodista que era experta en trap, ¿no? Y a esto aplicamos distintas herramientas de data science para analizarlo y sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, de qué temas hablaban. Otra cosa era cuánto hacían autorreferencia a sí mismos en sus letras o a personas de afuera. Después se usó una cosa que se llama Near Entity Recognition para ver qué marcas, qué nombres, qué lugares geográficos mencionaban en sus canciones, ¿no? Entonces creíamos que casi todo era, quizá, vino Ternidor, no, pero mencionan un montón de marcas de lujo, ¿no? Como que nos pasó eso, y también trabajamos con el algoritmo del API de Spotify para sacar como ritmos y tipos de música. Y tardamos 7 meses, trabajamos aproximadamente 10 personas, yo en este proyecto no estuve. Está publicada la metodología, si quieren saber qué librería usamos. Para acá se hizo en Python, en R, para el NERD se usó Spacy en español. Y esto, si quieren, es Datainment, como data entretenimiento. ¿Cuántos minutos voy? Te quedan 10 segundos. Ah, bueno. Pero a nosotros nos está sirviendo para aprender esto sin un deadline, y este conocimiento que vamos adquiriendo después nos puede servir para un gran leak de una información de texto y poder sacarlo quizá en un mes. Para esto tardamos casi 7 meses, que no era full time de nadie, pero bueno, nada, ¿qué viene? Seguir haciendo este laboratorio, seguir aprendiendo, sumar más programadores, expertos en datos. Trabajamos en equipo con Pablo Loscri, somos 12, que a veces baja uno, a veces suben 2, pero tenemos los superpoderes de trabajar con Pablo. Bueno, y creo que estamos. Sí, acá pueden ver algunas de las
análisis que se hicieron. ¿Este es Duki? Está online, ahora NLData va a tuitear el link a la metodología, al especial, ¿sí? Si quieren pueden a Project, donde está explicado en inglés todo lo que hicimos con telegramas, así que sigan NLData en Twitter y ahí van a tener los links de todo. Bueno, muy bien, me choreaste un minuto, ¿eh? Un minuto. Sí. Bueno, mi nombre es Pablo Loscri, trabajo en La Nación para hacer que todas estas producciones que acaba de contar Flor se visualicen. Para eso tenemos un equipo al que llamamos Nuevas Narrativas, que se encarga básicamente de eso, de trabajar visualizaciones, infografías y pensar formatos nuevos para estas producciones, que son predominantemente visuales, pero que al mismo tiempo piensan esas producciones en función del contenido, son muy a medida de los contenidos. Yo les voy a contar ahora 2 o 3 líneas que son las que miramos a la hora de encarar alguna de estas producciones, como para que tengan una idea cuál es nuestra filosofía al respecto. Nuestro equipo está formado por desarrolladores, periodistas y principalmente diseñadores que tienen como norte trabajar mirando mucho los contenidos. Al punto que muchas de las producciones que salen de este sector son propuestas directamente de la sección. Es decir, algunas las propone redacción, otras las proponemos nosotros. Yo les traje acá algunos ejemplos. Uno de los ejes que miramos mucho es escuchar la conversación. Es decir, ustedes recordarán, hubo un momento durante la pandemia en la que el tema de los ambientes cerrados empezó a estar en agenda y empezó a hablarse mucho. Sobre todo se hacía hincapié en un momento en qué pasaba con el transporte público. Nos preguntamos ahí qué podríamos aportar nosotros a esta temática y dijimos, a ver, tiene que haber alguien que esté trabajando este tema. Y un poco siguiendo la filosofía que contaba Flor recién, buscamos algún partner que trabaje el tema y encontramos que en la Universidad Nacional del Litoral había un trabajo realizado con simulaciones para mostrar cómo se propagaba el virus en ambientes cerrados y principalmente en transporte público. Así que nos contactamos con ellos y empezamos a trabajar con ellos distintos escenarios de simulación para ver si podíamos armar una historia pensando en las distintas situaciones con las que se podía encontrar la gente a la hora de tomarse un colectivo. Y fue así que, trabajando con ellos, obtuvimos estas simulaciones y evaluamos distintos escenarios. Este es el escenario que pasa cuando una persona estornuda adentro de un colectivo. Este es qué pasa cuando se habla sin barbijo y sin aire acondicionado. Y finalmente trabajamos muchos escenarios, acá traje algunos pocos, y sobre todo el último, que era la situación ideal, como para no solamente quedarnos en la situación del problema, sino también tratar de dar cuenta de que se puede resolver esto de alguna forma. Bueno, otro de los ejes que miramos mucho es tratar de pensar enfoques. O sea, nuestra pata de innovación muchas veces no tiene que ver con la tecnológica, sino con tratar de tener miradas alternativas a temáticas que sabemos que van a ocurrir. Por ejemplo, el sorteo del Mundial, esta es como nuestro enfoque tradicional, que sería, bueno, hacemos un simulador para mostrar un poco cómo podría darse el sorteo del Mundial cuando ocurra. Pero nos pusimos a pensar, y sobre todo porque habíamos hecho este simulador, si había algo más para contar. Y ahí se nos ocurrió que podíamos calcular todos los grupos posibles en los que podía caer Argentina y los calificamos en nivel de competitividad. Ahora, al mismo tiempo, cuando hicimos todo esto, dijimos, bueno, además de esto, podríamos pensar cuál es el grupo más probable que le toque a Argentina. Y para eso también buscamos un partner, que fueron el Instituto de Cálculo de Exactas de la UBA, y con ellos trabajamos una simulación del sorteo del Mundial para determinar qué países tenían más chances de caer en el grupo de Argentina. 3 combos, no les voy a explicar qué son los combos, pero de cada una de estas columnas había uno de los equipos que podía caer en el grupo de Argentina. Estas eran las probabilidades y finalmente cuando se realizó el sorteo, quienes cayeron fueron estos.
Así que la verdad, bastante bien el predictivo. También otro de los ejes en los que nos preocupamos tener es armar una agenda anual para que los temas no nos sorprendan y poder trabajarlos con tiempo. Y el ítem, yo lo llamé invertir tiempo porque realmente es una inversión, es dedicarle mucho tiempo a producciones que sabemos que van a ocurrir o no, pero sí no apresurarnos y tratar de terminar la producción bien antes de publicarla. Este fue la reconstrucción de cómo estaba el submarino Ara San Juan en el fondo del mar, un trabajo que nos habrá llevado por lo menos 6 meses, entre idas y vueltas con la reconstrucción, pero que finalmente lo logramos hacer. O este, que también nos llevó un montón de tiempo, que es la reconstrucción de las 5 muertes en Cava el 20 de diciembre de 2001. Un trabajo de archivo, de buscar las fotos, de buscar cómo fue, hasta poder realizar toda la reconstrucción. Bueno, y finalmente, acá les traigo un poco lo que fue la cobertura nuestra de COVID, un desafío muy grande para nosotros, o sea, para todo el diario, pero principalmente para el equipo de Nuevas Narrativas y para el equipo de La Nación Data, que implicaba como un gran desafío. Armamos un portal bastante extenso con los datos del COVID para hacer el seguimiento. Generalmente tenemos esta premisa en todas las producciones, que es ser bastante ortodoxos con los gráficos. Tratamos de que no hacer tanto hincapié en la resolución formal del gráfico, sino todo lo contrario, que sean invisibles los gráficos para que sea el contenido el que resulte de interés y no tanto el formato del gráfico que elegimos. Y este enfoque que lo tenemos no solamente para los gráficos, sino también para las reconstrucciones y para cualquier cosa que encaramos, lo cumplimos casi siempre, aunque a veces, dependiendo de la temática, hacemos alguna transgresión y nos permitimos salir de la ortodoxia para contarlos de otra forma. Este es el caso de cuando hubo 100.000 muertos por COVID en Argentina. Era un momento en donde pensábamos que la temática merecía un tratamiento diferencial más allá de lo que es el mero gráfico estadístico. Y fue así que pensamos en una producción en donde la data está presente porque trabajamos con las 100.000 muertes que teníamos en nuestra base de datos, todas mapeadas en función de cuándo habían ocurrido, pero con una metáfora visual que tenga un poco más de valor emotivo, al mismo tiempo que pensamos ampliar un poco la cuestión visual a también una cuestión auditiva. Les muestro cómo terminó. Cada 100.000 muertos en el scroll había un sonido que daba cuenta del avance de la cantidad de muertos. Y eso es todo. Gracias.